porque durante muchísimo tiempo el catastro sirvió de referencia para los futuros catastros. Es decir, en Hacienda se guiaban de aquí como un referente, porque lo que se hacía después a lo mejor no llegaba a la calidad que tenía el catastro de Ensenada. O sea, que seguían todavía usándolo como pieza de información, ¿no? De ahí la importancia que tiene, pero realmente nunca llegó a sacarse del partido fiscal para el que se pretendía. Y hay que esperar a otro intento, que también se quedó en intento, pero este todavía peor, porque ni siquiera llegó a terminarse, que son los cuadernos generales de riqueza. Estos son de 1818 a 1820. Y estamos en un momento, para que os hagáis idea, se ha terminado la guerra de la independencia, España tiene un montón de problemas, hay que reconstruirlo, se han perdido las colonias, hay que mandar además ejércitos allí, y aparte, ¿hasta cuándo es el tiempo? Bueno, rápido. Hay que ganar dinero como sea, y bueno, hay que poner un impuesto, y a pesar de que estamos en una época de absolutismo donde en teoría no se quiere hacer pagar a los ricos, bueno, a los ricos, a la aristocracia y a la iglesia y tal, y que pues hay que sacar dinero, porque, y entonces pues se hace este intento que es el de la contribución general del reino. Estos cuadernos, bueno, no me voy a meter mucho, pero no se llegaron a hacer en la provincia. Tenemos, en lo que es Córdoba tenemos poquísimos, pero de los pocos que tenemos están los dos, el de Torrefranca, los que habéis visto antes, y son finitos, son esos dos nada más, Torrefranca y Torremilano, pero vamos, son de lo poquito que hay. Básicamente, de todos los modelos que veis allí, lo que se hacía en el pueblo era lo central, porque veis, se hacía una tarifa de precios medios, que se hacía a nivel repartido, se hacía una tarifa de los gastos a descontar, o sea, de los gastos porque claro, había que descontar en la producción gastos y eso se hacía también a nivel de partido, pero en el pueblo se hacía el cuaderno de riqueza y el resumen. El cuaderno se dividía en tres: la riqueza territorial, agricultura, ganadería y edificios, la riqueza industrial, fábricas, pesca, profesores, y la riqueza, bueno, profesores, todos los oficios, lo que es manual, y bueno, también de tipo profesor libre, de médico, escribano, todo ese tipo. Y la riqueza comercial, que eran arrieros, navegantes, todo lo que se dedica a transporte y a tiendas, ¿no? A lo que es el comercio. Este es el cuaderno de Torrefranca. Bueno, aquí para que veáis un poco la hoja, luego me acercaré un poco de lo que es la hoja del cuaderno. Esta es de riqueza territorial, agricultura. No sé si se ve bien. Pero aquí no es como en Ensenada, que todo, o sea, una persona declara y todos sus bienes vienen seguidos. La casa, la tierra, los ganados. Aquí no, aquí está separado por ramos. Si una persona tiene agricultura, que es casi todo el libro, porque la mayoría de agricultura está en un sitio. ¿Qué se dice? Pues lo mismo, también la calidad de la tierra, lo que vale en venta y en renta, lo que vale lo que rinde, la producción, en qué tipo de cultivo está dedicado, cuánto se dedica a cada tipo de cultivo, la calidad, todos estos son datos que luego sirven para... Esto venía precedido de un apeo donde se miraba todo lo del... Se hacía un estudio general del pueblo, su extensión y todo, que servía de referencia, pero luego lo que cada persona se hacía. Los apeos apenas se han conservado, hemos conservado más que uno de Posada, no hay otro. Pero bueno, esto sigue bastante informativo. Este sería de ganado. Miguel Bioque tiene 2 cabezas de ganado vacuno valoradas en... Pues aquí tenéis casi la fotografía del pueblo en 1818. Estos serían edificios. Bueno, sigue la calle del Pilar. Estas son las casas, va por casas, como se hacen ahora los catastros y los registros. Va por casa. Viene la viuda de Francisco Díaz de la Zarza, posee media casa, se ve que reparte con la otra familia, porque también el siguiente es Francisco Díaz de la Zarza, te dice la renta o lo que pagaría de renta, aunque sea propiedad, vamos, pero en ese caso. Esta me ha llamado la atención porque es la riqueza industrial. Y hay un molino de chocolate. Este señor tenía, debía ser importante porque José de la Fuente posee una mona de jabón que se evalúa en 1000, le produce el año último, después de satisfechos los jornales, le produjo 2500, de los cuales se bajan
por renta de los edificios y quedan 400.000%, o sea que se acaba, eso solo, pero es que el molino también es suyo, de chocolate. Bueno, no seguí porque por lo visto tenía más cosas, pero... Y la riqueza comercial, para atrás. Bueno, también estos eran, pues, comerciantes, vendedores de paños, de hilos, Esto sería... como digo, fue un intento interesante, digamos que meritorio, pero también quedó en nada porque es que ni siquiera llegó a terminarse. Este ministro cayó, de hecho dicen, él cayó en el año 20, pero que parte del éxito de la sublevación de riego estuvo en el descontento que se había creado en el campo por la nueva contribución, o sea que pudo ser también un acicate para cierta rebelión, para cierto éxito del golpe militar que hubo después. Me diréis, bueno, hasta ahora no se ha conseguido hacer nada, llevamos ya pues más de unos 70, desde 1770, y en realidad no se conseguiría poner un sistema tributario nuevo hasta mitad del siglo XIX, que es cuando empieza el sistema de amillaramiento. No me voy a extender mucho porque me queda muy poco, pero los amillaramientos, ahí tenéis un poquito de los amillaramientos, es el sistema, de eso no he traído muchas fotografías, el sistema que estuvo en vigor casi desde 1850 aproximadamente hasta bien entrado el siglo XX. Y era un sistema bastante injusto, pero era práctico. Se basaba en las declaraciones de los propios propietarios, cosa que pues, provocaba un fraude tremendo. Bueno, he estado comentándolo, el fraude llegaba a ser de una media del 44%, tanto en superficie como en riqueza, porque se metía en todo, se metía en el tamaño de las tierras y también se metía en lo que producía. Se decía que era de segunda y era de primera, se decía que era monte, pero era otro tipo de tierra, o sea, había tremenda ocultación, porque el sistema era que el Estado asignaba a cada provincia lo que tenía que pagar. Era un sistema de cupos. La provincia, la diputación, lo repartía por pueblos, y los pueblos lo repartían por contribuyentes. Entonces, una junta pericial del pueblo hacía el amillaramiento en base a las declaraciones y a los peritos, pero realmente los que decidían si eso se adaptaba o no, pues eran, digamos, los que nombraba el ayuntamiento, que en aquella época no era muy democrático, porque era censitario, eran los grandes propietarios los que estaban al mando del pueblo. Entonces, realmente se mentía mucho y los más beneficiados eran los más ricos, porque eran los que más ocultaban. Entonces, todos intentaban ocultar en general, ¿no? Ese sistema siguió muchísimo tiempo hasta que el Estado hace lo que estaba intentando hacer desde el principio del siglo XX, que es ponerse mano a la obra a medir las tierras el propio Estado. Es decir, hace el catastro topográfico parcelario que se conserva. No, hay algunos pueblos que no están, pero el primer catastro entero, con parcelas incluidas, que se hace de la provincia y está en el Archivo Histórico Provincial entero. O sea que Dos Torres está por polígonos, ¿no? Son hojas, me parece que son 47 polígonos, 47 planos. Estos son los catastrones. Este no es de Dos Torres, pero bueno, es que las fotografías son difíciles porque son tamaños muy grandes, son tamaño A4, A0 o mayor, y entonces pues son difíciles de fotografiar. Es una maravilla de topografía porque lo hacen topógrafos con las mediciones y es ya la primera medición donde la tierra de verdad es, o sea, esas parcelas se puede medir quizá en lo que producen, se puede mentir en lo que, pero ya la tierra, el terreno es el que es y eso ya es una forma de controlarlo y empieza ya la verdadera, digamos, control del catastro sobre, porque hasta entonces pues realmente lo que era una especie de ocultaciones, de distorsiones y prácticamente, bueno, este catastro se usa muchísimo porque aunque ha habido ya distintos catastros posteriores